Pues bueno, señor, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema, pues como muchos que vamos acá, básico para la interpretación adecuada de los estudios radiográficos simples, que como especialidad que manejamos nosotros, señores, adelante. Iniciamos siempre una evaluación por estudios radiográficos básicos. En este caso va a ir más enfocado a los tumores óseos. Para hablarnos de ello, pues qué mejor que el experto, el doctor Sergio Saldaña Pimentel. El doctor es médico adscrito a esta unidad, al servicio de radiodiagnóstico. Él está con nosotros también en el turno vespertino. El doctor es egresado de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo. La especialidad es en el Hospital General Dr. Manuel G. González y tiene un curso de alta especialidad en imagen de musculoesquelético en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, para conocer un poco más sobre la evaluación básica, ya después daremos resonancia y demás de los tumores, pero por lo pronto la cuestión básica con los estudios radiográficos. Doctor, gracias y adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, agradezco la invitación del doctor Solano. El día de hoy, como ya lo dijo, vamos a hablar sobre los aspectos radiológicos de los tumores óseos. Este es un tema muy grande, un tema muy extenso, pero además muy apasionante. Para hablar de este tema, los puntos que vamos a tratar primordialmente van a ser estos tres: los métodos de imagen, los aspectos clínicos, así como los criterios radiológicos para el diagnóstico de los tumores óseos. Dentro de los métodos de imagen vamos a hablar un poco sobre radiografía simple, tomografía, resonancia magnética, un estudio de angiografía y medicina nuclear. Aquí vamos a abordar un poco hasta el PET-CT. Solamente vamos a dirigirlo a estos puntos. Dentro de la radiografía simple tenemos que ser el método primordial para el diagnóstico de un tumor óseo. Este método tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 50% de los pacientes. Llega normalmente un paciente con ellos refieren a una masa a nivel, digamos, rodilla, codo. Hay que hacerle lo primordial, una radiografía. Entonces, la radiografía, ¿para qué nos va a servir? Primeramente, para saber la topografía de la lesión, así después identificar los bordes, el tipo de destrucción ósea, el tipo de reacción perióstica si la llega a tener, el tipo de matriz ósea, así como la extensión en algunos casos. En este paciente tenemos una radiografía PEI lateral de rodilla, donde vemos una tumoración de aspecto lítico con bordes bien definidos, bordes escleróticos en el aspecto medial de la tibia. Vemos que esta lesión tiene como septos en su interior. Esta lesión es típica de un tumor de células gigantes. La radiografía simple siempre se debe de pedir cuando menos en 2 proyecciones básicas, dependiendo del sitio anatómico en el cual esté manifestando el paciente el tumor. Cuando menos debe ser una anteroposterior y una lateral. Debe de incluir las 2 articulaciones adyacentes. Esto para ver la extensión del tumor, si solamente afecta un hueso o puede afectar la articulación adyacente. Cuando nosotros vemos la radiografía, esta radiografía debe de tener un adecuado contraste. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no le damos el adecuado contraste a la radiografía, podemos ocultar muchas de las características de los tumores óseos. En este paciente, en una proyección anteroposterior y lateral de fémur, vemos cómo existe una tumoración heterogénea, la cual tiene reacción perióstica, involucra la cortical anterior. Vemos cómo aquí ya se llevó parte del hueso, eso se extiende tanto a la cortical como a la medular. Esta proyección tiene una afección diafisiaria y metafisiaria distal. Esta es una tumoración maligna. Este paciente fue diagnosticado con un osteosarcoma. La radiografía nunca debe de ser sustituida por ningún otro método. Siempre es básico pedir una radiografía en cualquier tumor óseo. Nunca irnos primordialmente a la tomografía o resonancia magnética. ¿Por qué? Porque podemos ocultar características que solamente nos las puede dar la radiografía. Hablando de tomografía, tenemos que este método para el diagnóstico tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. Esta nos ayuda para tener una mejor localización o una localización más precisa del tumor, así como para caracterizar el tipo de mineralización, que normalmente se caracteriza mejor por tomografía, así como la evaluación de los compartimentos, la extensión de la lesión, así como las estructuras adyacentes. Aquí vemos una imagen en axial y una imagen
en reconstrucción coronal, donde vemos una tumoración exofítica a nivel de la cresta ilíaca del lado izquierdo. Esta tumoración es heterogénea con áreas hipodensas y así como hiperdensas en su interior. Esto tiene un capuchón. Este fue diagnosticado como un osteocondroma, es una tumoración benigna. La tomografía también nos ayuda para tener reconstrucciones, ya sea reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones en tercera dimensión, reconstrucciones en máxima intensidad de proyección. También nos ayuda para la ablación en radiofrecuencia y para hacer biopsias dirigidas por tomografía. El estudio de tomografía, cuando se intenta hacer una biopsia, se ha demostrado en los estudios que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 92% cuando es guiado por tomografía. Siempre que se va a hacer una biopsia por tomografía se debe administrar medio de contraste. ¿Por qué? Porque el medio de contraste nos ayuda a identificar la zona más sólida de la lesión. Normalmente las lesiones o los tumores, hablando de tumores óseos, el interior o el centro de la lesión es más necrosis. El aspecto sólido lo tiene más hacia la periferia. Cuando se realiza guiada por tomografía es mejor para identificar esta zona. La resonancia magnética también es un estudio que se debe utilizar dentro del protocolo de estudio. Debemos de tenerla siempre en mente. Esto nos ayuda a una mejor evaluación de la extensión, primordialmente para identificar si el tumor está intracompartimental o extracompartimental, así como la extensión y médula ósea. El método que mejor podemos evaluar para los tejidos blandos es por resonancia magnética. Además, cuando el tumor está intraarticular, nos da una sensibilidad del 100% y una especificidad del 63%. Cuando hay una afección neurovascular, que esto es demasiado importante para la planeación quirúrgica, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. En esta imagen, en una secuencia sagital, en una T1 con saturación de la grasa, vemos cómo existe una tumoración heterogénea, la cual es de morfología ovoidea, dependiente del compartimento posterior del fémur. Esta tumoración tiene un área hipointensa que vemos que esto corresponde con necrosis y un reforzamiento intenso y heterogéneo de la lesión. Algunas otras de las características que nos ayudan de la resonancia magnética es la detección de metástasis saltonas, así como el adecuado contraste de los tejidos blandos. También nos ayuda para el seguimiento de estos pacientes, con una respuesta, cuando se evalúa la respuesta a la quimioterapia, va a tener una agudeza diagnóstica del 86%. En esta imagen, en un corte coronal, vemos que existe una secuencia en T2 donde existe una tumoración, la cual involucra ambas corticales, y aquí ya se llevó el hueso, y existen zonas de menor y mayor intensidad de señal, con unas de morfología ovoidea que son hiperintensas. Esto nos habla de necrosis, y esta es una tumoración que afecta la diáfisis y la metáfisis distal, así como la cortical y la medular. Esta tumoración vemos cómo involucra los tejidos blandos. Esto es un mal pronóstico para el paciente. El estudio angiográfico desafortunadamente ya no se usa tanto como antes, porque ya tenemos la tomografía, ya tenemos la resonancia, pero tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 80% para el diagnóstico de involucro hacia tanto las ramas arteriales como las ramas venosas. Vemos en esta imagen, en un corte axial, vemos cómo existe una tumoración en el aspecto anterior del fémur. La flecha señala la arteria. Vemos cómo existe nada más desplazamiento de la arteria, no tiene ninguna rama que nutra esto. En el estudio angiográfico y en el estudio fluorográfico vemos cómo hay compresión solamente de la vena femoral superficial en su tercio proximal. Esto nos ayuda a establecer el patrón de vascularidad, así como es útil para planificar el tratamiento en una zona adecuada de biopsia. El gamagrama óseo, entrando dentro de los métodos de imagen por medicina nuclear, también es utilizado. Este va a tener una sensibilidad del 85 al 95%, pero una baja especificidad para el diagnóstico de los tumores óseos. Nos ayuda a la detección de metástasis, de lesiones pequeñas, valora la respuesta a neoadjuvancia, así como valora la recurrencia local. En esta imagen panorámica, en el anteroposterior, vemos como hay un aumento en la captación del radiofármaco a nivel del antebrazo del lado derecho, como lo podemos visualizar aquí. Además de esto, en la flecha negra vemos como igualmente existe un aumento en la captación del radiofármaco. Este aumento fue por un proceso inflamatorio a nivel de la fisis de la rodilla del lado izquierdo en este paciente. Como vemos, el radiofármaco capta en todas la fisis de los pacientes.
El otro método que está muy en boga es el PET-CT, la tomografía por emisión de positrones. Es un método que actualmente muchos lo están utilizando, pero lo sobreestán utilizando. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 80% para el seguimiento de los pacientes, pero cuando hay que hacer diagnóstico, se utiliza para hacer diagnóstico de los tumores óseos, esto baja al 92.6%. Valora una respuesta adecuada a quimioterapia, así como metástasis y un tumor primario. Para realizar la tomografía por emisión por positrones se está utilizando el radiofármaco, que es la 18-fluorodesoxiglucosa. Es el más utilizado. Esto solamente valora el metabolismo de la lesión. Como podemos ver en esta imagen panorámica en coronal, vemos cómo existen áreas de aumento en la captación del radiofármaco, tanto a nivel de aurícula derecha como en el hígado y cresta ilíaca derecha. Este es un paciente que tenía metástasis. Lo que se ve aquí es el ventrículo del lado derecho. Esto es una captación normal. Dentro de los aspectos clínicos de los tumores óseos, debemos de valorar y tener en mente siempre el sexo y el grupo de edad del paciente, si es solitario o múltiple, la morfología de este tumor, así como la localización en el esqueleto y la localización dentro del hueso. Los tumores óseos, como sabemos, los podemos dividir en primarios y secundarios. Los primarios se van a desarrollar y originar en el propio hueso, y los secundarios se desarrollan en el hueso, pero proceden de tumores en otros órganos. Esto, como por decir, las metástasis. El número de lesiones es importante saber si es única o múltiple. En las lesiones múltiples debemos de pensar en tumores benignos como la encondromatosis, hemangiomatosis, una displasia fibrótica poliostótica, un granuloma de células de Langerhans, y pensando en tumores malignos, un mieloma múltiple, metástasis y hasta en un linfoma. Cuando es única, vamos a pensar en un linfoma cuando se trata de una lesión benigna, un hemangioma, así como un quiste óseo simple y un osteoma osteoide. En esta imagen en lateral vemos como a nivel del cuerpo del calcáneo existe una imagen lítica de morfología ovoidea, sus bordes son regulares, bien definidos, respeta la cortical, estos bordes son esclerosos. Esta imagen corresponde con un quiste óseo simple. Dentro de las lesiones malignas podemos encontrar el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el fibrosarcoma, así como el esteocitoma fibroso maligno. En esta otra lesión vemos en una proyección lateral del fémur cómo existe esta imagen, la cual tiene imágenes tanto líticas como blásticas en su interior y afecta tanto la cortical interna y la cortical externa, y vemos cómo tiene reacción perióstica este paciente. Este paciente fue diagnosticado con un osteosarcoma. La predilección por el grupo de edad siempre hay que tenerlo en mente. Lo vamos a dividir en tres: en menores de 20 años, en el grupo de 20 a 40 años y en el grupo de mayor a 40 años. Dentro de los menores de 20 años, los tumores benignos más frecuentes va a ser el osteoma osteoide con un 14%, un osteocondroma y un condroma en el 12%. Dentro de las tumoraciones malignas, un sarcoma de Ewing en el 60% y un osteosarcoma en el 46%. Aquí hay algo importante. El quiste óseo neuroenigmático normalmente se presenta en menores de 20 años, esto por la fisis del crecimiento. El tumor de células gigantes después de los 20 años, cuando esa fisis ya está cerrada. Dentro del grupo de los 20 a 40 años tenemos el osteocondroma, que va a representar el 48%, el tumor de células gigantes el 37%, el osteoblastoma un 32%, y vemos aquí la diferencia. Antes de los 20 años es más frecuente el sarcoma de Ewing, y después de los 20 años el osteosarcoma, que va a representar el 50% de los tumores. Podemos encontrar el adamantimoma hasta el 44% y el sarcoma de Ewing en el 20%. Los mayores de 40 años, dentro de las lesiones benignas, vamos a tener el hemangioma, que representa el 26%, el linfoma el 29%, el fibroma condromixoide en el 13%, y aquí las metástasis por mucho es el tumor más frecuente después de los 40 años. Tenemos algún otro como el mieloma múltiple. Dentro de los criterios radiológicos, esto es lo que hay que saber. Vemos la imagen y hay que caracterizar con estas, como es la localización, el margen, el tipo de matriz ósea, el patrón de destrucción ósea, la reacción perióstica, extensión a partes blandas, la naturaleza única o múltiple y la orientación o eje de la lesión. Dentro de la localización siempre es importante saber en qué hueso está. Esto para definir si es una lesión primaria o secundaria.
y en qué región del hueso, si es diafisiaria, metafisiaria, epifisiaria. La localización, los tumores primarios van a ser más frecuentemente en extremidades tanto superiores como inferiores. Los tumores metastásicos van a ser más frecuentes en cráneo, en arcos costales, en pelvis, en la metáfisis proximal del fémur, así como lesiones vertebrales. La localización es otra de las características importantes de los tumores óseos, como es el eje longitudinal. Si la localización es medular, cortical o yuxtacortical. Dentro de la medular podemos encontrar el más frecuente, que es el osteosarcoma, el condrosarcoma medular, el sarcoma de Ewing, mieloma, linfoma, tumor de células gigantes y quiste óseo aneurismático. Pero primero se presenta lo maligno. Cuando vemos afección cortical, podemos pensar en un osteoma osteoide cortical, un adamantimoma, un defecto fibroso cortical. Cuando la localización es yuxtacortical, vamos a pensar en un osteocondroma, un condroma periosteal, así como un osteosarcoma pariosteal, un condrosarcoma exofítico. Dentro de la localización, lo que ya decíamos, los tumores diafisiarios, metafisiarios o epifisiarios. Para localizarlos adecuadamente tenemos este esquema. Dentro de los diafisiarios vemos la localización que es más hacia la cortical de la adamantimoma, la displasia osteofibrosa, así como un tumor de células redondas, un osteocitoma de células de Langerhans, una displasia fibrosa, así como un osteomastoide. Podemos hacer el diagnóstico diferencial con una fractura por estrés, así como una osteomielitis crónica. Podemos encontrar también un fibrosarcoma. Dentro de los metafisiarios podemos encontrar el fibroma óseo no osificante, un osteocondroma, un osteosarcoma, el encondroma, un condrosarcoma, un quiste óseo simple, así como podemos irnos hasta epifisiarios, que son los que menos hay, y un tumor de células gigantes, que normalmente tiene una afección tanto metafisiaria como epifisiaria, así como una osteomielitis fúngica y un condroblastoma. Dentro del plano longitudinal, lo que ya habíamos visto, epifisiarios, metafisiarios y diafisiarios, estos son los diagnósticos más comunes que debemos de llegar a pensar cuando afectan la epífisis, un condroblastoma, así como un tumor de células gigantes, después de la fisión epifisiaria, como ya lo habíamos comentado. Dentro de los metafisiarios, un osteosarcoma, un sarcoma pariosteal, así como un condrosarcoma. Dentro de los diafisiarios, un mieloma múltiple, un sarcoma de Ewing y un linfoma. El tamaño importa, sí es importante en los tumores óseos. Las lesiones benignas van a tener una presentación o al momento del diagnóstico un promedio de 3 centímetros. Por lo regular son menores a 6 centímetros. Las lesiones malignas son mayores a 6 centímetros y al momento del diagnóstico los encontramos con un tamaño promedio de 9 centímetros. La velocidad de crecimiento es importante siempre determinarla, dividiéndola en lenta, moderada o rápida. Un crecimiento rápido hablamos, un tumor duplica su contenido alrededor de los 0 días hasta los 120. Un tumor con crecimiento moderado después de los 120 días hasta los 240 y lento después de los 240 días. Esto hablamos más o menos de 8 meses. El borde es otra de las características que debemos de tener siempre presentes. Para pensar en benignidad debemos de tener un borde definido, nítido, esclerótico, que esto nos habla algo crónico, con una zona de transición estrecha. Como podemos visualizar en esta imagen, existe el borde nítido, bien definido, escleroso. Esto nos habla de una lesión que ya tiene mucho tiempo. Esto fue diagnosticado con un fibroma óseo no osificante. En esta otra imagen vemos la lesión lítica bien definida a nivel de la metáfisis proximal de la tibia, donde vemos los bordes escleróticos. Es una lesión que no se le determinan septos. Esto fue diagnosticado como un quiste óseo simple. Dentro de las características de malignidad, el borde va a ser mal definido con una zona de transición amplia. Como podemos verlo aquí, estas imágenes son de aspecto lítico muy pequeñas que debemos de hacer un enfoque muy preciso para poder determinar la lesión y están más hacia la cortical. Esto nos habla que es una lesión maligna. En esta otra imagen vemos cómo existe reacción perióstica, vemos cómo existe una fractura en terreno patológico, sus bordes son mal definidos o mal delimitados, nos habla de una imagen o de un tumor maligno. El tipo de borde determina el crecimiento de la lesión. Un borde escleroso nos habla
de algo que ya tiene mucho tiempo, un borde irregular, un borde con reacción perióstica, entonces nos habla de algo maligno. El tipo de destrucción, aquí vamos a tener los tres tipos más frecuentes, que es el geográfico, y esto lo vamos a dividir en 1A, 1B, 1C, el apolillado y el permeativo. Dentro del patrón geográfico tipo 1 vamos a tener que este se va a definir como un borde circunscrito, esclerótico, con una zona de transición corta, un crecimiento lento y una corteza expandida mayor a 1 centímetro, como podemos visualizarlo en estos dos esquemas. En esta imagen solamente es una copia de la anterior. Este es un quiste óseo simple, vemos los bordes bien delimitados, una lesión de tipo lítico. Esto fue diagnosticado con un quiste óseo simple. En este otro paciente vemos un tumor de células gigantes, el cual tiene un secto parcial, pero sus bordes son esclerosos, esto en etapas iniciales. En este otro paciente vemos cómo existe la imagen bien definida, sus bordes esclerosos, una imagen de crecimiento lento. El quiste óseo simple dentro de los diagnósticos, el fibroma condromixoide, el encondroma de los tumores malignos, un condroblastoma, displasia fibrosa, así como un exceso de Brody, que podemos encontrarlo muy frecuentemente. En el tipo 1B vamos a tener un borde circunscrito bien definido, sin esclerosis, eso es algo importante para la diferenciación, con una corteza mayor a 1 centímetro, como lo podemos visualizar en estas imágenes. En esta imagen vemos cómo existe el borde escleroso, pero no se limita totalmente ese borde, afecta tanto la cortical anterior como la cortical posterior. En esta otra imagen vemos cómo existe la tumoración, pero no se definen todos sus bordes, los bordes definidos están un poco escleróticos, pero afecta mayormente a la metáfisis y la epífisis, y este fue diagnosticado con un tumor de células gigantes, que ese va a ser el ejemplo clásico de este tipo de patrón, así como un granuloma eosinófilo, un fibroma condromixoide, un quiste óseo aneurismático y un quiste óseo solitario. El patrón geográfico tipo 1C va a ser un patrón irregular, sus bordes no van a tener esclerosis y va a ser mal definido. Esta va a ser una lesión lítica focal, esto nos hablaría de malignidad. Como podemos verlo aquí a nivel del fémur, cómo no se distinguen los bordes, solamente hay unas zonas de esclerosis, pero todo el borde no se define bien y es heterogéneo, pero vemos cómo existen elementos de mayor densidad en su interior. En esta otra imagen vemos cómo existen múltiples lesiones líticas focales, cómo involucra la cortical, reacción perióstica. Aquí hay un triángulo de Codman y vemos cómo existen algunas otras lesiones de mayor densidad. Este paciente afecta la medular a nivel de la diáfisis y fue diagnosticado con un osteosarcoma. Algunos de los otros diagnósticos que debemos de considerar es el condrosarcoma, tumor de células gigantes, un fibroma condromixoide, un encondroma activo, así como un fibroma. El patrón apolillado o tipo 2, también conocido, vamos a hablar de múltiples lesiones, las cuales van a ser diseminadas y en algunas veces van a coalescer, su tamaño va a ser variable y van a tener una localización cortical medular con una zona de transición amplia, como lo podemos visualizar aquí. Existen imágenes de mayor y menor densidad, así como existe una reacción perióstica, como lo podemos llegar aquí, coalescen entre sí mismo, pero no se define una lesión específica. Esto nos habla de mayor agresividad y un crecimiento rápido de los tumores. Estos van a ser por lo regular lesiones infiltrantes. Como podemos visualizarlo aquí, en este tumor es muy heterogéneo, con mayor densidad en el centro, con reacción perióstica. Vemos cómo ya involucra la cortical tanto anterior como posterior. Esto nos habla de malignidad. En este otro paciente vemos aquí que existe su reacción perióstica, involucra tejidos blandos y cómo está produciendo hueso. Este es un tumor formador de hueso, entonces fue un osteosarcoma. Las imágenes líticas clásicas que decíamos y lo que decíamos de la que afecta tanto la cortical como la medular. El ejemplo clásico de esto es un sarcoma de Ewing, un osteosarcoma y un condrosarcoma. Esto nos habla más de malignidad. El patrón permeativo tipo 3 van a ser múltiples áreas líticas pequeñas. La morfología que pueden llegar a tener es ovalada o alargada, sus bordes mal definidos, un crecimiento rápido, y esto nos habla de que el tumor tiene una alta agresividad, como podemos visualizarla en esta imagen antero-posterior, donde se visualiza que existe un poco de reacción perióstica y las imágenes no confluyen entre sí, pero son múltiples imágenes líticas que nos hablan de mayor agresividad del tumor. En esta otra vemos cómo afecta tanto a la medular como a la cortical, con áreas en las cuales ya existe reacción perióstica. En este otro
En esta otra proyección anteroposterior vemos las múltiples imágenes líticas que fueron definidas, la morfología que tienen ovaladas, y esto nos habla de una alta agresividad. Dentro de los diagnósticos que debemos de considerar cuando se presenta este tipo de patrones, el sarcoma de células redondas, el tumor de Ewing, el reticulosarcoma, el fibrosarcoma, condrosarcoma, así como un angiosarcoma. La reacción perióstica es de las cosas más importantes que nos habla de malignidad o benignidad. Recordar que el periósteo tiene una capa externa y una capa interna. Y nos sirve para ver la actividad osteoblástica, contribuye al alargamiento y modelado óseo, así como la reparación ósea. ¿Qué tipo de reacción perióstica? Siempre es importante hacernos esta pregunta. Y esta reacción perióstica se da por una respuesta del hueso cortical a la lesión ósea. Esto para tratar de contener el tumor. Y se manifiesta por patrones histológicos y radiológicos. Los primeros que se van a manifestar son histológicos y después radiológicos. Aquí el estudio que mayor información nos puede dar es la tomografía axial computada. Y va a indicar el grado de agresividad, así como la velocidad de crecimiento. La tomografía va a ser útil en fases tempranas en la reacción perióstica, así como que detecta cambios en respuesta a tratamiento con una sensibilidad del 85%. La resonancia magnética solamente nos ayuda cuando existe una reacción perióstica no osificada, como es esta imagen clásica. Vemos como a nivel de la cortical aquí existe una reacción, y si somos más minuciosos, aquí está empezando la reacción perióstica. La reacción perióstica la podemos dividir en continua e interrumpida. Dentro de la continua va a ser una reacción perióstica tipo unilamelar, en la interrumpida va a ser multilaminar, espiculada, compleja en rayos de sol, así como el triángulo de Codman. Y va a indicar una reacción continua y que va a indicar un proceso de progresión lenta. Dentro de la reacción perióstica unilamelar vamos a tener que va a ser una capa fina de hueso uniformemente densa con un grosor alrededor de 1 a 2 milímetros. En resonancia magnética la podemos ver como una línea hipointensa en T1 y hiperintensa en T2 con un reforzamiento posterior a la administración del gadolíneo. Vemos en este esquema cómo se llega a visualizar la imagen unilamelar. En esta imagen lateral de tobillo vemos cómo existe una lesión de aspecto lítico, sus bordes son regulares, bien definidos. Este corte axial de la tomografía en fase simple con una reconstrucción de hueso, vemos cómo existe la reacción, es el mismo paciente, es una reacción unilamelar que se extiende en todo el hueso, y aquí vemos la representación por resonancia magnética. Este paciente fue diagnosticado con un absceso de Brody. Recordar que la osteomielitis es el principal simulador y podemos llegar a confundirlo con algún tumor óseo. Podemos verlo en este otro esquema, cómo existe la reacción perióstica unilamelar, tanto en la cortical interna como la externa. Siempre que hay una reacción perióstica debemos de pensar algo maligno. Dentro de los diagnósticos primordiales en reacción perióstica unilamelar está el osteosarcoma, la osteomielitis, metástasis, el osteomastoide, quiste óseo neuromático, así como un sarcoma de hígado. La reacción perióstica multilaminar o capas de cebolla, que también se le conoce, se va a deber a numerosas placas de hueso nuevo concéntricas a la corteza. Van a tener una agresividad intermedia y un crecimiento alterado, que puede ser rápido o puede ser lento. Como lo podemos ver aquí, hay múltiples capas en esta imagen. Y en esta otra imagen, que es una proyección radiográfica, vemos cómo se definen bien las capas en cebolla, que esto nos habla de algo maligno. Y en la resonancia podemos llegar a verlas, como es lo indicado aquí en la flecha, pero además este paciente tiene afección a nivel metafisial con esta otra imagen. En este acercamiento vemos cómo existe la reacción perióstica multilaminar. Dentro de los diagnósticos está el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma, la osteomielitis, el granuloma eosinófilo, así como fracturas por sobrecarga. La otro tipo de reacción perióstica es el cabellos erizados, también con rayos de sol que le llaman, y va a tener una orientación paralela y perpendicular. Va a ser un proceso activo, bandas fibrosas de Sharpey, así como canales vertebrales. Como podemos ver aquí, en este acercamiento, este paciente tiene una incipiente reacción perióstica especulada, que solamente con zoom se puede identificar. En este otro paciente, que es el mismo, vemos el tipo de reacción que es muy difícil verlo por resonancia magnética, pero teniendo la correlación, pues ya se hace más fácil. En este otro paciente, aquí sí es el clásico. Este es un paciente que tiene una tumoración maligna hasta no demostrar lo contrario.
La compleja en rayos de sol vamos a tener que tenemos espículas irregulares con una dirección paralela y perpendicular, con un alto grado de malignidad, como lo podemos ver aquí. Esto es más frecuente en nuestro sarcoma. En este acercamiento, y vemos cómo existen aquí los rayos de sol en esta imagen axial por tomografía. Este es un paciente, un niño, porque todavía tiene ahí su hueso. En esta paciente es una secuencia T1 que tiene un reforzamiento intenso. Lo que marcan las flechas es el tipo de reacción en rayos de sol, que no es muy frecuentemente observarlo por resonancia, pero lo podemos visualizar. Este otro paciente es otra de las imágenes que podemos decir. Aquí además tenemos un patrón permeativo con múltiples lesiones líticas y su reacción perióstica compleja. Dentro de los diagnósticos primordiales está el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y la metástasis. El triángulo de Codman, este también es muy importante siempre hacer una evaluación y cuando lo llegamos a ver, pensar en algo maligno. Y este va a ser una zona triangular que se va a deber a una elevación del periosto por una destrucción ósea con formación de hueso nuevo en partes blandas, así como indica un proceso agresivo, como podemos visualizarlo aquí en este acercamiento y en esta imagen por resonancia magnética, que es la correlación de esta otra imagen. Aparte, aquí se ve el contenido de tejidos blandos y el involucro de los mismos en esta secuencia. Podemos ver otro esquema donde existe el triángulo de Codman, donde existe reacción perióstica, donde existen múltiples imágenes líticas en su interior. Aquí igualmente lo podemos evaluar y esto nos habla de un alto grado de agresividad del tumor. Dentro de los diagnósticos que debemos de pensar o que se presenta es osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, metástasis, así como hasta una osteomielitis. La reacción perióstica en tipo de contrafuerte úteres, este se va a ver un cono de hueso denso en el borde lateral, un crecimiento lento nos hablaría en lesiones con tendencia a la expansión, como podemos verlo aquí. En esta lesión, la cual involucra tejidos blandos, vemos cómo existe este tipo de reacción y también nos habla de malignidad. El tipo de matriz es algo importante también que debemos de tener en cuenta y dentro de ellas tenemos tres: el osteoide, la fibrosa y la condroide. La matriz condroide, entonces esta va a ser una calcificación dentro de una lesión de distribución uniforme, va a ser centralizada, punteada, redonda o oval, en forma de coma, C, como anillos o arcos, y va a ser radiológica la radiografía, como podemos ver en esta proyección. Esta es la radiografía de la imagen que habíamos visto al principio en tomografía. Vemos cómo existe aquí el tipo de matriz condroide. Esto se presenta en un osteocondroma. En esta otra imagen, que es un corte axial de tomografía con reconstrucción para tejidos blandos, vemos cómo existe un reforzamiento intenso con áreas de necrosis importante, el tipo de matriz condroide, que son esas áreas de mayor densidad. Esto nos habla de un condroblastoma. Vemos cómo existe un importante involucro a los tejidos blandos. Dentro de las lesiones benignas podemos encontrar el condroma, osteocondroma primordialmente, y las malignas, condrosarcoma y el osteosarcoma. La matriz ósea, esto nos hablaría más sobre una osificación madura, que nos hablaría de una mayor densidad periférica. Una osificación inmadura se forma en la corteza y este tipo de matriz va a ser mal definida, va a tener un aspecto sólido, nebuloso y de marfil, como lo podemos llegar a visualizar en esta proyección. Igualmente el aspecto nebuloso que se identifica en esta proyección, en este corte axial de tomografía, también lo podemos llegar a identificar. Esto es más frecuentemente en los tumores formadores de hueso, y de ellos el osteosarcoma es el ejemplo más clásico. Así como podemos llegar a encontrar un condrosarcoma, un condroma. Dentro de la matriz fibrosa vamos a tener el aspecto en vidrio despulido, con finas espículas de hueso y trabéculas calcificadas, tumores de estirpe fibroblástico, como lo podemos visualizar aquí en esta imagen que nos habla de la matriz fibrosa, y como en esta lesión vertebral igualmente existe el tipo de lesión fibrosa. Dentro de las lesiones benignas debemos de pensar en una displasia fibrosa o un osteoblastoma, y las malignas son un condrosarcoma. La opacidad es otra de las características radiológicas que debemos de tener en cuenta cuando hay lesión lítica, mixta o aspecto esclerótica. Dentro de las metástasis osteoblásticas podemos llegar a pensar que el tumor primario es de próstata, mama, pulmón, colon, así como tumores mucinosos del aparato digestivo. Dentro de las metástasis osteolíticas debemos de pensar en tumores como riñón, tiroides, pulmón, melanoma maligna, así como otros como mieloma múltiple, encondromatosis, una displasia fibrosa múltiple y un linfoma no Hodgkin. En esta imagen solamente es para representar, para ver si depende o no del hueso.
o es extraósea. ¿Ustedes qué piensan? Pues pareciera dependiente del hueso. Pues depende del hueso, pero tiene extensión a tejidos blandos. Este paciente fue diagnosticado como un linfoma óseo. Esto no es frecuente encontrarlo, pero podemos llegar a confundirlos. Esto como reacción perióstica, como no involucra a los tejidos blandos, pero vemos cómo no existe triángulo de Codman, vemos cómo no existe ruptura de la cortical, existe el involucro de tejidos blandos porque es una gran masa, pero sí, depende del hueso con extensión a tejidos blandos. Dentro de las cosas importantes también que hay que saber que existen múltiples lesiones que presentan metástasis saltonas con foco primario en hueso. Y estos van a ser localizadas a cierta distancia del tumor principal, pero que permanecen en el mismo compartimento anatómico. Estas se van en lesiones malignas de alto grado, diseminación hematógena dentro de un compartimento, así como la presencia orienta al tipo de tratamiento. En este paciente fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, este es una metástasis saltona o una metástasis a distancia y este fue el tumor primario. El paquete vasculonervioso, esta es otra de las cosas importantes para la planeación quirúrgica de los tumores óseos, para localizar entre los tipos de los compartimentos anatómicos. Una vez afectado el paquete neurovascular, cambia totalmente el pronóstico y la cirugía del paciente. Esto nos ayuda para ver la invasión tumoral del paquete neurovascular y constituye la diseminación extracompartimental, así como es de vital importancia para el planeamiento quirúrgico. Como vemos en este paciente ya tiene una tumoración muy extensa que se extiende en sentido posterior y afecta el paquete vasculonervioso hacia la región del hueco popliteo. Creo que es todo. Yo sé que es un tema un poco tedioso, largo, pero es importante saberlo, cuando menos para la gente que va empezando, que si llega un paciente con una masa, alguna tumoración, algún dolor, lo mínimo que podemos hacerle y podemos encontrarle es una radiografía, porque muchas veces se encuentran sorpresas, es una fractura en terreno patológico, y más si se trata de pacientes viejitos con factores de riesgo. De ahí partir, tener la radiografía, vemos algo, entonces determinar si es maligno o benigno, porque muchas de las veces el esperar mucho tiempo para enviarlo digamos, aquí al hospital de ortopedia de una unidad de medicina familiar, se pueden perder 3 o 4 meses y eso puede significar entre el buen pronóstico y el mal pronóstico para un paciente. Recordar que hay métodos superiores como, lo repito, la tomografía por emisión de positrones, que es algo que no lo tenemos aquí, que son pocos los equipos que hay en México, pero tiene una importancia muy grande para la valoración y para el seguimiento de los pacientes que ya son diagnosticados y tratados de tumores óseos. Muchas gracias.